11:41. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Noticias Globovisión Internacionales. En esta parte también está con nosotros Matías Truchete, analista internacional, nos acompaña desde Argentina. Matías, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, Trina, un gusto estar acompañándolos nuevamente. Matías, anteriormente veíamos la posición de los aliados europeos con respecto al conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán. Hemos visto, por supuesto, distintos apoyos, distintas declaraciones. Sin embargo, quizás alguna fricción se ve entre Estados Unidos y Reino Unido. Sí, bueno, tal cual, un poco como lo mencionaban antes del corte, la Unión Europea tiene un debate muy grande a su interior porque no hay una posición unificada un poco respecto de qué respuesta llevar adelante, ¿no? Alrededor de este conflicto que estalló a partir del sábado pasado. Eh, bueno, como bien decía, en el caso, por ejemplo, del Reino Unido, que sufrió un ataque en una de sus bases en Chipre, está un poco apelando a llevar adelante una respuesta junto con otros países como Alemania o incluso Francia. Incluso Grecia ya ha trasladado refuerzos de su fuerza naval a Chipre, pero bueno, en el caso español, por ejemplo, Pedro Sánchez se vio un poco en la negativa de llevar adelante una respuesta europea hacia el conflicto y en particular de darle apoyo logístico a Estados Unidos. Así que bueno, hay un debate un poco intenso al interior de la Unión Europea respecto de qué respuesta dar frente a este conflicto, ¿no? Hay mucho temor también en Matías con respecto a una posible tercera guerra mundial. Es parte de lo que más uno puede ver viralizado, por ejemplo, en redes sociales. ¿Cómo ve usted este panorama? ¿Podría llegar a calificarse o adentrarnos en un panorama como este? ¿O es extremista? Bueno, es un poco entendible pensar en catalogarlo como guerra mundial en lo que es principalmente el debate alrededor de las redes sociales. Lo que sí estamos viendo, yo no iría tan lejos en esa conceptualización, sí se está viendo que a pesar de estar regionalizado el enfrentamiento, las consecuencias sí son sistémicas. No solo desde el punto de vista militar o de los actores que están interviniendo, sino principalmente de lo que tiene que ver con el comercio mundial y el acceso a la energía. Eh, Sin ir más lejos, desde la respuesta iraní, atacando distintas infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico, como por ejemplo Qatar Energy, que es una de las principales empresas de Qatar, exportadora de petróleo y de gas. El precio del gas y del petróleo internacional ha subido. Se calcula que el crudo, el barril de crudo aumentó casi un 10%, entre un 8 y un 10%. El precio internacional está llegando casi a los $80 por barril. Y en el caso de otro de los impactos que ha tenido a nivel sistémico es, por ejemplo, en el mercado energético europeo, ¿no? Donde el aumento del gas en algunos casos ronda entre el 40 y el 50%. Eh, bueno, otra de las noticias fue también el cierre del estrecho de Hormuz, eh, el cierre total, donde las autoridades iraníes declararon que cualquier barco que intente pasar va a ser repelido con fuego. Entonces, lo que se está viendo es eso, digamos, como una guerra que en un sentido militar o más tradicional de lo que puede ser la guerra, está limitado a la región de Oriente Próximo, del Medio Oriente, pero sí las consecuencias ya impactan sobre el comercio internacional y la logística. Eh, Incluso también hay otra complejidad para pensarlo en términos de guerra mundial porque hay algunos actores no estatales interviniendo en este conflicto, como puede ser Hezbollah desde el Líbano, que ha reactivado un poco su participación en la frontera con Israel. Y hasta el momento no están interviniendo las grandes potencias, si uno lo piensa desde esa lógica tradicional al conflicto, ¿no? Más allá de Estados Unidos, pero digo, Rusia, China no están interviniendo, los países de la Unión Europea todavía están en debate, así que bueno, es un poco, yo creo que muy pronto en aventurarse a calificarlo como guerra mundial. Entiendo. Y también rescatando lo que hablaba sobre el comercio internacional, también en cómo se ven afectados, por ejemplo, los aliados de Irán. Por ejemplo, tenemos a Rusia, que está también en medio de un conflicto, y por otro lado tenemos a China, que por supuesto recibía ciertos beneficios con esta alianza.
En efecto, en el caso de China, China es uno de los principales compradores del petróleo iraní. Incluso se sabe que China a nivel global es un país importador de energía, con lo cual se ha visto afectado, ¿no? En este sentido. Por lo pronto, las declaraciones del gobierno chino han sido las de tratar de desescalar el conflicto como primera instancia y después de buscar soluciones pacíficas, ¿no? Y en el caso del gobierno de Rusia, no ha habido una declaración. Estaba viendo ayer una declaración de, sí, de Putin, donde le consultaban, ¿no? A Vladimir Putin, el presidente ruso, un poco acerca de una ayuda militar, una respuesta de este estilo. Y él explicaba que el acuerdo de cooperación estratégica que tienen firmado con Irán contempla cooperación tecnológica, cooperación comercial y demás, pero no contempla eh, ese apartado, ¿no? Y bueno, al parecer no ha habido un pedido de ayuda de parte del gobierno iraní hacia Rusia, con lo cual, bueno, Vladimir Putin en ese aspecto mencionaba que el gobierno ruso hasta en tanto no reciba un pedido de ayuda, no estaría interviniendo directamente, a sabiendas además de que Rusia está enfocado en Ucrania, ¿no? En el conflicto con Ucrania. Matías, quiero aprovechar también de preguntarte con respecto a que además estás en Argentina, que esta semana hemos visto cómo Buenos Aires también elevó su nivel de seguridad. Recordemos que por supuesto además este país acusa a Irán, pero también a Hezbollah, del ataque a la AMIA en 1994, cuando murieron 84 personas con respecto a un ataque terrorista en un centro comunitario judío. ¿Cómo ves este también panorama con respecto a dónde se ubica la comunidad judía más grande de Latinoamérica? Bueno, sí, respecto de ese tema, ha habido algunas preocupaciones, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, que es la capital federal de Argentina. Eh, Ahí se ha visto a nivel social cierto temor, ¿no? Porque los atentados de la década del 90, como bien mencionaba, el de la AMIA en el 94 y el de la Embajada de Israel en el 1992, fueron atentados que sucedieron en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la ciudadanía bonaerense, más porteña, ellos tienen más presente ese recuerdo por haberlo vivido y ya el temor sí es cierto que se empieza a palpar en la calle. Eh, Hubo un episodio este fin de semana en uno de los barrios de Buenos Aires, en el barrio porteño de San Telmo, en una feria de artesanía, donde, bueno, al parecer hubo unos encuentros los transeúntes respecto a este tema, porque uno de los puesteros tenía una bandera de Palestina, al parecer. Eh, Debe haber habido alguien de la comunidad judía, hubo algún intercambio de palabras y, bueno, eso un poco escaló y hubo algunas detenciones al respecto. Todo esto que voy mencionando, obviamente, eh, bajo el contexto que comentaba Strina, de que en efecto el gobierno nacional emitió una alerta de máxima seguridad, ¿no? Porque bueno, desde que asumió el gobierno del presidente Javier Milei, eh, la política exterior argentina se ha orientado un poco más, o se ha alineado, mejor dicho, a lo que es la política exterior de Israel y de Estados Unidos, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, a partir de los ataques del sábado, el comunicado fue inmediato, ¿no? De subir la Sí, alerta de seguridad. y el presidente incluso, más allá de lo político, también se ha acercado, digamos personalmente, él ha hablado muy a nivel personal en su amistad con Israel y con la comunidad judía. Sí, sí, tal cual. Bueno, hubo varias visitas de parte del presidente a Israel. Incluso hay una invitación para que también pueda venir en algún momento a Argentina Benjamín Netanyahu. Eh, pero sí, sí, es cierto que los lazos se han estrechado más allá de la simple formalidad de lo que es la política exterior. Eh, Hay un alineamiento bastante directo, ¿no? Con lo que es el gobierno de Israel y particularmente también con el gobierno de Estados Unidos. Así que sí, hay un poco de temor en la ciudadanía, pero se vive mucho más en las grandes ciudades del país.
Muchísimas gracias, Matías, por acompañarnos hoy y revisar, por supuesto, lo que está sucediendo, no solo en Medio Oriente, pero como también, como nos decías, desde Argentina también afecta a donde está la mayor comunidad de judíos en Latinoamérica. Gracias. No, por favor, gracias por la invitación, Trina. Matías Truchet, analista internacional, nos acompañó desde Buenos Aires, Argentina. Son las 11:54 minutos. Hacemos una segunda pausa y ya regresamos con más.